Y estamos acá, hermanos, en Daniel capítulo 9. Vamos a la escritura entonces. Yo sé que usted ya tiene su Biblia abierta. En Daniel capítulo 9 vamos a leer dos versículos porque ya nos aproximamos al inicio del estudio del versículo 27. Vamos a leer el 26 y el 27. Daniel 9, 26 y 27 dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a desarrollar este estudio, a escudriñar la palabra del Señor, para que vamos quedando aún más claro en esta tremenda e importante profecía de las 70 semanas, puesto que es la base en tiempo, en cronos, en kairos, como dice el griego original, de lo que significa los eventos del porvenir. Muy bien, en un breve resumen, hermanos, que nos caracteriza, es necesario resumir y repasar. Creemos que una de las reglas de la enseñanza es el repaso, es repetir. En la manera que repasemos, que repitamos, ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo. Las 70 semanas son semanas de años, ya lo hemos dicho. En el total son 490 años, y de acuerdo a lo que ya hemos estudiado desde el versículo 24 al versículo 26, se han cumplido de esas 70 semanas 69 semanas, es decir, 483 años del total de 490 que incluye, ¿no es cierto?, estas 70 semanas, y que tienen como propósito la restauración de un pueblo específico y de una ciudad específica, ¿cuál es? Israel y Jerusalén. No cabe ninguna duda, el versículo 24 así lo dice literalmente y nosotros lo creemos de manera literal. Dios tiene promesas vigentes con Israel y con esta santa ciudad, a la cual el Señor Jesucristo la llamó la ciudad del gran rey. Muy de paso, recordemos que Cristo, cuando vuelva por segunda vez, ¿dónde va a volver? Ahí, a la ciudad del gran rey. Va a volver a reinar ahí en Jerusalén, aunque a los antisemitas, a los que odian a los judíos, les duela, pero esa es la verdad. Jerusalén es una ciudad específica, y en esa ciudad específica había un santuario que, como lo leíamos en el versículo 26, fue destruido el año 70 después de Cristo en manos de los romanos. Eso ya lo hemos comentado, y también mencionamos lo que significa en este versículo 26, este pueblo que destruiría la ciudad y el santuario. ¿Ya? Siempre los ojos de los enemigos de Dios, y lo vamos a decir así, primeramente enemigos de Dios, han estado puestos ahí en Jerusalén. ¿Por qué razón será? Porque Israel, Jerusalén, es el pueblo, ¿no es cierto?, la nación, la ciudad escogida por Dios. Y en esa elección soberana no hay nada que nosotros podamos agregar. El Señor escoge a quien quiere, hermanos. Él es el soberano, no nosotros. Entonces, Roma, las legiones romanas, en el marco, ya esto es repaso pasado, ¿no es cierto?, de lo que hemos estudiado, Roma en sus legiones, en el marco de las guerras judeo-romanas, en el año 70 irrumpen en Jerusalén, destruyen la ciudad y queman, literalmente incendian, funden el santuario. Y hasta el día de hoy no se ha levantado nunca más un santuario. ¿Por qué es importante esa parte del énfasis? Porque nosotros, leyendo las profecías, y ya vamos a retomar nuevamente donde quedamos, vemos que necesariamente se debe reconstruir ese santuario para que se cumpla la profecía de las 70 semanas y se cumpla la profecía también de nuestro Señor Jesucristo, cuando veáis, dice él, en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Yo les decía que vamos a entrar en el versículo 27, y eso apunta precisamente a la abominación desoladora. Hasta ahora nosotros vemos, hermanos, que se detuvo, en una manera simbólica, lo digo, ilustrativa,
se detuvo el contador, el cronómetro en la semana 69. Ahí está detenido el cronómetro. Y hay un lapso, hermano, hay un lapso entre lo que nosotros vemos, la muerte del Mesías, ¿cierto? La invasión de Jerusalén, la destrucción del santuario, el inicio de la iglesia, todo eso en este tramo, hasta que la iglesia desaparezca y el contador se reanuda, el cronómetro comienza su conteo final para cumplir la última semana, es decir, los 7 años finales, para cumplir las 70 semanas o los 490 años. Quedan 7 años pendientes. Entonces, hemos visto aquí en el versículo 26 lo que significa el pueblo de Roma, el imperio romano, que es el imperio que gobernaba en esos tiempos a Israel y gran parte de la Europa, ¿no es cierto?, Asia Menor, que destruyeron la ciudad y el santuario. Hablamos de General Tito, hijo del emperador Vespasiano. Y también, como mención del versículo 26, que habla de un príncipe que ha de venir, porque esto es lo que ahora nos convoca en esta noche, hablar de este príncipe que ha de venir, que lo asocia precisamente a este pueblo. Dice el texto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No dice, no dice el príncipe de un pueblo, sino que el pueblo de un príncipe. Porque esta aclaración que siempre yo quiero ponerla ahí subrayada. Porque quien destruye el santuario de la ciudad es Roma. Y el príncipe que ha de venir es un personaje a un futuro. Entonces, para que aparezca este príncipe futuro, ¿cierto?, Roma tiene que estar necesariamente reestablecido, restaurado. Es el imperio romano revivido. Entonces hicimos un paréntesis explicativo en la Biblia de lo que significa los imperios gentiles, ¿no es cierto? Hablamos sobre lo que significan los 4 imperios gentiles, ahí revisando, escudriñando lo que es Daniel capítulo 2, verso 31 al 33, y Daniel capítulo 7, verso 4 al 7. Primero, con el sueño de Nabucodonosor, la imagen colosal que tuvo en ese sueño y que Daniel, por la gracia de Dios y la sabiduría que le fue dada, pudo relatar el sueño y darle interpretación. Y en comparación esta imagen a las 4 bestias que el Señor le reveló también en visión a Daniel, vemos sin duda el asomo de estos 4 imperios gentiles. Es decir, el imperio babilónico, medo-persa, griego, también conocido como greco-macedónico, y también Roma. En la figura de Nabucodonosor, la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Muy bien, ya hemos estudiado esta imagen del sueño de Nabucodonosor y lo comparamos con las 4 bestias de Daniel capítulo 7, verso 4 al 7, cuando el Señor le revela precisamente esta imagen y que en una correlación, ¿no es cierto?, en una comparación, vemos en una interpretación ajustada, vemos que coincide con la descripción casi precisa, podríamos decir, con detalles, con lujos, ¿cierto? Nos acordábamos ahí del oso, por ejemplo, con las 3 costillas en los dientes, o las 4 cabezas del leopardo, etc. Vemos la precisión de estos 4 imperios gentiles. Ahora, el otro punto que mencionamos a partir del estudio de la última bestia, usted se recordará que la última bestia es la bestia terrible, espantosa, y precisamente yo leía sobre el imperio romano. Esta bestia tipifica Roma, simboliza Roma. No hay imperio más salvaje, más desmenuzador que Roma, que los romanos, que el imperio romano. Y por eso que en la descripción bíblica se menciona una bestia que no era igual que las otras. Esta era terrible, espantosa, y que tenía 10 cuernos. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, de ferocidad, nosotros cotejamos lo que significa el imperio romano, y un imperio romano que después fue dividido.
a partir del siglo III, más o menos, año 400 y algo, se divide el Imperio Romano, año 400 y algo, y continúa solamente el Imperio Romano Oriental, o también conocido como Constantinopla o Bizantino, que terminó con la invasión turca, que ya lo comentaba en 1400 y algo. Muy bien, entonces, dentro de entre esos 10 cuernos que habla la escritura, asoma un cuerno pequeño. También hablamos del cuerno pequeño, que es sin duda un personaje aún futuro. Por eso que nosotros creemos firmemente en el relato de la profecía de Daniel, para entender que el Imperio Romano debe ser restaurado, para que entre esos 10 reinos que van a conformar el Imperio Romano futuro, aquí en la tierra, va a asomar un cuerno pequeño que va a tener tanto poder, tanta presencia, y recordemos que lo leíamos ahí en el capítulo número 7, versículo 8, tiene ojos de hombre, ¿no es cierto?, semejanza de hombre, palabras de hombre, etcétera, porque es un personaje, es un individuo, y que dice el texto, que va a arrasar con 3 de esos 10 reinos. Entonces este cuerno pequeño, sin duda, que es este príncipe que ha de venir, al cual le vamos a dedicar tiempo en esta noche. Pero también, antes de terminar este resumen, hablamos de lo que significa la semblanza de este Antíoco IV, ¿se acuerda? Este Antíoco IV, que es de la dinastía de los Seleucidas. Acuérdense que cuando se divide el imperio de Alejandro Magno, quedan 4 generales, ¿cierto?, que quedaron a cargo de la división de este imperio, que involucraba parte de Europa, ¿no es cierto?, Asia Menor, Egipto, etc. Y en la región de Siria quedó un tal Seleuco, de ahí viene la palabra Seleucida. Y los hijos de los hijos, ¿no es cierto?, a través de la dinastía de Seleuco vino este Antíoco IV, que es verdaderamente un tipo, una figura, un modelo del anticristo. Y ya leíamos la semana pasada, ya no lo vamos a volver a leer, sobre lo que escribía, ¿no es cierto?, Daniel respecto a este cuerno pequeño, y en una comparación, como lo llamo, una semblanza, es decir, un bosquejo de lo que significa el último anticristo. También mencionábamos algunos escritos de cronistas, ¿no es cierto?, periodistas, podríamos decir hoy día, o escritores, historiadores, como este famoso Flavio Josefo, este judío romano, que se considera una de las fuentes más fieles de la historia de Israel. Y menciona, ¿no es cierto?, la ferocidad y la actitud sagaz y traidora de este Antíoco. Acuérdense ustedes que en estas campañas se hizo amigo de algunos judíos que también, en un concepto de vendepatria, le entregaron todas las claves para poder llegar, para poder entrar a la ciudad, y cuando volvió y arrasó con la ciudad, ni siquiera respetó el pacto con aquellos judíos rastreros que vendieron su patria a este Antíoco avasallador. Entonces era un hombre muy, muy terrible, tanto así que se hizo llamar el Epífanes. Y Epífanes significa el Dios manifestado, que es un título exclusivo de Jesucristo nuestro Salvador. Acuérdense que la palabra Epifanía es una palabra griega que la usa el apóstol Pablo en la segunda, aludiendo a la segunda venida de Cristo, cuando habla ahí en segunda Tesalonicenses, ¿no es cierto?, de la epifanía de nuestro Señor, que significa la manifestación gloriosa, destellante, luminosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que difiere, eso es lo que separa el arrebatamiento de la iglesia, que es el concepto de solamente de parusía, de el concepto de epifanía, que es una muestra o una manifestación gloriosa, destellante, como lo dice Mateo 24, que todo lo verán como el rayo, ¿no es cierto?, se manifiesta de un lugar a otro. Entonces este Antíoco se hizo llamar precisamente Epífanes. Y como anticristo, no solamente tenía un odio contra Israel, sino contra el Dios de Israel, porque él suprimió no solamente las cosas políticas, no solamente impuso el tributo, que era práctica de todo invasor que llegaba a un lugar y lo conquistaba, imponía tributo, sino que cambió la ley, hermanos,
mosaica, la suprimió las prácticas. Leíamos la semana pasada el libro de Macabeos. Yo quiero aclarar esto, hermanos, también, en beneficio de cualquier duda. El libro de Macabeos es un libro apócrifo, ya no es un libro inspirado. Solamente, lo mismo que las crónicas de Flavio Josefo, no son libros inspirados, son libros históricos. Y no hay ninguna contrariedad en que podamos citar textos históricos, porque la escritura también nos muestra ejemplos. Por ejemplo, me acuerdo de Josué capítulo 10, cuando el mismo texto menciona un tal libro de Jacer. Ahí en el capítulo 10 usted lo puede ver, un libro de Jacer, y que lo menciona también en segundo de Samuel, un libro apócrifo, un libro no inspirado, pero sí histórico. Y el otro ejemplo es el libro de Enoc, o las profecías de Enoc, que la menciona Judas. ¿Se acuerda cuando habla de que, cuando dice que profetizó Enoc? ¿Se acuerda? Entonces, hay escrituras apócrifas que no son inspiradas, pero son históricas. El propio Pablo, cuando habla en 2 Timoteo capítulo 3 sobre los nombres de los magos de Egipto, no sé si se acuerda usted ahí ese pasaje que dice Janes y Jambres, ¿ah? ¿Se acuerda? Janes y Jambres. Eso no aparece en la escritura, pero sí aparece en el libro de Jacer, que es un libro de tradición talmúdica, rabínica de los judíos. Y de esa misma forma quería aclarar por qué yo quise citar un texto del libro de Macabeo, porque la historia muestra a este Antíoco de manera terrible que es una copia fiel que nos es entregada a nosotros de manera anticipada de lo que será la bestia terrible, espantosa en el futuro. Quería hacer ese marco introductorio, hermanos, para darle gracias al Señor, que nosotros no vamos a estar presentes cuando esta bestia terrible y espantosa, que desmenuzará de una manera brutal al pueblo de Israel, en una persecución brutal mundial, en una dictadura mundial, la iglesia no va a estar. Nosotros no vamos a estar. Por eso que es necesario estudiar las profecías, porque alguien dirá, pero ¿a qué estudian el anticristo? ¿Invierten tiempo en el anticristo? Así lo dicen despectivamente mucho. Hermanos, primero, toda la escritura es útil. Segundo, el que estudiemos el Apocalipsis, estudiemos las profecías, aún en un tiempo que nosotros no vamos a estar, es motivo de alabanza al Señor. Gracias, Señor, porque no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Seremos librados de la ira venidera. Ese es el objetivo de estudiar esto. Por eso que para nosotros, hermanos, la revelación es tan importante, porque Juan nos dice a nosotros, los creyentes, que el anticristo es una bestia desmenuzadora. El propio Daniel lo dice de esa misma forma. Y por eso le damos gracias al Señor. El último punto que quiero comentar en relación a lo que ya hemos estudiado es esta piedra cortada que aparece en el capítulo 2, de Daniel. Lo voy a leer. No sé si puso atención en ese momento que la mencionamos cuando dijimos en el capítulo 2 de Daniel, versículo 34, dice, estaba mirando hasta que una piedra cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, mire lo que dice aquí, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sin duda esta piedra es una semblanza, es un tipo de Jesucristo en su segunda venida. Por eso que creemos que esto tiene relación con el futuro, porque Él no ha vuelto por segunda vez. Toda esta profecía, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas, apuntan a la segunda venida de Cristo. No se pudo haber cumplido todo este marco profético. Esta piedra cortada es sin duda nuestro Señor Jesucristo, que destruirá al anticristo, destruirá este marco, este sistema imperial restaurado que es Roma, y este cuerno pequeño que es el anticristo, como lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, cuando irrumpen las nubes
este invicto vencedor, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma forma, en el capítulo 7, si tiene su Biblia abierta ahí, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Eso no se ha cumplido aún. Aunque lo quieran espiritualizar, aquí habla en un sentido literal de que hay un hijo de hombre, que es un título exclusivo de Cristo, y habla de un anciano de días, que es una figura del Padre Todopoderoso. El anciano de días es el juez todopoderoso que le entrega el juicio al Hijo, y eso va en plena armonía con la interpretación de Juan capítulo 5, donde dice que el Padre le entrega todo el juicio al Hijo. Y el dominio de este Hijo de Hombre, que vendría siendo, en comparación a Daniel 2, esta piedra cortada que derrota a los imperios gentiles, tendrá un dominio extenso en todo el mundo, en todo el planeta, que creemos que es el reinado milenial del Mesías, que es como que inaugura la eternidad, hermano. Por eso que ahí es donde entran los conflictos de decir, bueno, ¿Cristo estableció el reino en su primera venida? La pregunta está ahí. Pero ya lo hemos leído, Daniel 9:26 dice que él murió, mas no por sí. Es decir, él murió vacío, sin honor, sin haber logrado nada a vista de los incrédulos, de los gentiles. Pero en su segunda venida, él doblega a los gentiles, doblega a las naciones y al mundo entero, ¿cierto? Y termina su trato con su pueblo Israel. El verso 26 y 27 aquí de Daniel 7, mire, dice Daniel 7:26, pero se sentará el juez, note que juez es con J mayúscula, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nuevamente una alusión al reinado justo del Mesías. Fíjese que el Señor Jesucristo recupera, es el concepto que se usa, recupera el reino terrenal aquí en la tierra. Eso no ha ocurrido aún. Y hemos hablado bastante de eso, amados hermanos. Yo quiero, antes de avanzar, citar dos comentarios de nuestro hermano Evis Carballosa, que, bueno, en su vida ha dedicado gran parte a estudiar las profecías de manera minuciosa, en una manera de exégesis, pero apegada al texto, con una erudición y una humildad que lo caracteriza. Dice el hermano Evis Carballosa, ponga atención, los sucesos presentados en esta visión son tan sorprendentes que la crítica incrédula rehúsa aceptarlos como verdaderamente proféticos. Según los eruditos de la escuela liberal racionalista, el autor del capítulo 7, que estábamos leyendo, ¿cierto?, escribió después de que los hechos relatados tuvieran lugar. De modo que, según ellos, el autor del capítulo 7 escribió historia y no profecía. ¿Qué le parece, hermano? A ese nivel ha llegado la crítica, la alta crítica, específicamente del libro de Daniel. Yo les decía la otra vez que creen algunos que se escribió en los años 200, 100 antes de Cristo. Imagínense ustedes. Por lo tanto, lo que él hablaba de la salida de la orden, evidentemente hablando de Nehemías, etcétera, era historia, no profecía. Entonces, el otro comentario que quiero citar del hermano Evis Carballosa dice: los tiempos de los gentiles que comenzaron con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. llegarán a su fin cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores establezca su reino de gloria en la tierra. Eso no ha ocurrido.
Sigo. El reino del Mesías es aún futuro, porque según Daniel 7, será establecido después de la destrucción del cuerno pequeño, el anticristo, algo que históricamente no ha ocurrido todavía. Ese reino será establecido con la presencia visible, corporal, literal y gloriosa de Jesucristo. La piedra que golpea la imagen en los pies, que es lo que acabamos de leer, Daniel capítulo 2, verso 34, representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y no la primera. En su primera venida Cristo fue crucificado, pero en su segunda venida vendrá a reinar. Creo muy necesario haber citado estos dos párrafos, muy bien dichos por el hermano Ibis Carballosa, para entender que este Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño, sino que es una semblanza, un bosquejo, pero todo lo que relata Daniel, y que vamos a dar lectura ahora para meternos en este príncipe que ha de venir, es una profecía, hermanos, aún futura. Bien, vámonos aquí a Daniel capítulo 7, verso 25, hermanos. Primero, Daniel 7:25 dice, respecto al cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien. Aquí está hablando del cuerno pequeño, según lo dice Daniel capítulo 7, verso 8 y también Daniel 7, verso 24. Ahí asoma un cuerno entre los 10 cuernos de esta cuarta bestia que es Roma, ¿ya? Dice como característica que hablará palabras contra el Altísimo. Ya la semana pasada decíamos que la característica de personalidad de este cuerno pequeño es evidente. Dice en Daniel 7:8, si lo quiere revisar o escuchar, dice, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya. Aquí podríamos nosotros interpretar muchas cosas, lo que significa una boca que habla grandes cosas, grandilocuente, de una manera persuasiva, una gran oratoria. No podemos negar que la oratoria cautiva a las masas. Los grandes, ¿no es cierto?, dictadores, tiranos, del color que sea, del pasado, ¿no es cierto?, antes de Cristo, después de Cristo, hasta nuestros días, siempre han tenido grandes palabras que cautivan. Y hablará palabras contra el Altísimo y atacará duramente a los santos del Altísimo. ¿Qué significa los santos del Altísimo? Sus escogidos, su pueblo apartado. En ese tiempo, evidentemente, es Israel. El trato de Dios en el tiempo de la gran tribulación eminentemente es con su pueblo Israel, porque allá apunta la profecía, a la restauración de Israel. Y los quebrantará, dice el texto, y pensará una revolución, ¿no es cierto?, una modificación de todas las cosas, los tiempos, la ley, que en una semblanza y bosquejo lo veíamos en la experiencia de Antíoco Epífanes, cómo cambió todo, prohibió el culto, prohibió la circuncisión, prohibió, ¿no es cierto?, el día sábado, sacrificó cerdos en el altar, etcétera, quebrantó todo el culto. Eso va a ocurrir en esa abominación desoladora en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Y lo otro notable aquí del versículo 25, de Daniel 7:25, es que dice que serán entregados en su mano. Note usted la expresión de soberanía de Dios. Serán entregados en su mano, que es lo mismo que Juan dice, y se le dio potestad. Mire, leámoslo, yo me voy a anticipar un poquito, pero comparemos lo que dice Daniel 7:25 con Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 7. Tomémoslo del versículo 6. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, note la similitud, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí está, contra el pueblo de Dios.
también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Retroceda al versículo 5, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto a mí me sorprende y me da gozo decirlo, hermano. Qué exactitud profética de lo que Daniel escribió en el año 600 antes de Cristo prácticamente, antes de Cristo, imagínense ustedes, a lo que escribió Juan en el año 95 después de Cristo, hermano. Es lo mismo, es el mismo espíritu revelando la profecía futura. El cuerno pequeño hablará cosas contra el Altísimo, quebrantará a los santos de Israel y se les da, dice aquí, serán entregados en su mano, en la mano del anticristo, ¿cuánto tiempo? Tiempo, dice Daniel, y tiempos y medio tiempo, dice Daniel capítulo número 7, verso 25, que es la equivalencia numérica de la que yo les había hablado que vamos a retomar. Es la misma equivalencia de Apocalipsis capítulo 13, versículo número 5. 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días o 3 años y medio o la mitad de la semana de 7 años, ¿cierto? O como lo dice Daniel, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjese que esta Biblia que uso hace muchos años y que de alguna manera algunos hermanos saben, yo dependo mucho de esta Biblia porque me la conozco en el sentido visual. Ya no voy a decir al revés y al derecho, pero yo la tomo, la abro y yo sé que el pasaje está aquí y esta es la diagramación que conozco. No obstante, esta Biblia tiene comentaristas preteristas también, ¿ya? Comentaristas amilenaristas. Y uno de ellos dice acá, en el versículo 25 de Daniel 7, dice que tiempo y tiempos y mitad de un tiempo significa 3 años y medio. O sea, en eso no hay amilenarista o premilenarista que ponga en duda que este periodo en que el anticristo blasfemará el nombre de Dios y perseguirá brutalmente al pueblo de Dios, a los judíos, en una persecución brutal, cuyo periodo será 3 años y medio, es decir, la mitad de la semana. ¿Por qué este énfasis? Muy importante, porque cuando comencemos ya a estudiar el versículo 27 de Daniel 9, de las 70 semanas, dice que a la mitad de la semana. Es que esto es totalmente exacto, hermano. Vamos ahí preliminarmente. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta palabra confirmar, ya lo vamos a comentar más adelante, significa impondrá. Cual dictador, cual tirano, impondrá un pacto con muchos. Y mire qué dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio. Muy bien, todavía no nos metamos ahí. Sigamos observando, hermano, este cuerno pequeño de acuerdo a Daniel capítulo número 8 ahora, verso 9. Daniel capítulo 8, verso 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, nuevamente la alusión a este cuerno que asoma de los 10 cuernos, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por fuera y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, ahí nuevamente tenemos un anuncio de este personaje y sus características. En el sentido histórico vemos la semblanza, vuelvo a repetir eso, el bosquejo, un dibujo, una pincelada, un anuncio del anticristo final en este Antíoco IV. Pero estas serán las características del anticristo final, de este cuerno pequeño. Si nosotros
Nos vamos ahora, hermanos, a Daniel capítulo 9, verso 27, perdón, verso 26 al final. En la segunda parte dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La semana pasada ya mencionaba esto, hermanos, de que este príncipe es de este pueblo que habría de venir. Ya hemos estudiado que el pueblo fue Roma quien destruyó la ciudad y el santuario. Por lo tanto, el príncipe de este pueblo es un príncipe que emerge de Roma. Y ese príncipe aún no ha aparecido. La semana pasada les citaba que algunos interpretan de que han sido las sucesiones papales. Los adventistas del séptimo día dicen, por ejemplo, que las piernas son el imperio romano y los pies es la Roma papal. Esa es una interpretación que ellos dan arbitrariamente. Y ellos cuentan los papas, ¿ya? Cuentan los papas, las dinastías papales. Y esa interpretación se mantiene también en muchas iglesias reformadas, amilenaristas. Por lo tanto, creen que esto ya es una consumación de eventos pasada, ¿ya? Ahora, nosotros no creemos que es así, puesto que está involucrado la destrucción de este imperio. Y este imperio, hermanos, es Roma, y quien destruirá este imperio no son los turcos, porque debemos entender que los bárbaros terminaron con el imperio occidental en el año 400 y algo, y los turcos con el imperio bizantino, es decir, con Roma oriental, el año 1453. Pero la Biblia, en la profecía de Daniel, dice que el que destruirá este imperio, precisamente la cuarta bestia, Roma, y el cuerno pequeño será la venida de Cristo resplandeciente en poder y gran gloria. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? No cabe duda, no ha ocurrido. Por lo tanto, este príncipe que ha de venir es el anticristo. Daniel 9:26, dentro del marco de la profecía de las 70 semanas, habla del anticristo y lo llama príncipe. Leamos lo que dice la parte final del versículo 26. Dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta pregunta, y su fin, no está asociada al fin del príncipe, sino del pueblo. El sujeto inicial es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Es decir, los romanos que invaden esta región, que es, no voy a decir Palestina, como muchos dicen, sino que el pueblo de Israel, ¿cierto? Inician una batalla que el texto dice será con inundación, es decir, totalmente devastado. Si nosotros escudriñamos un poco más esa palabra que dice inundación, es una devastación, destrucción total de Jerusalén, ruinas. Y ya nos acordábamos cómo fundieron el templo. Y cuando dice la siguiente frase: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, algunos pueden pensar que se refiere al final de la guerra judeo-romana, que tuvo un lapso, ¿no es cierto?, desde el año 66 al año 73 después de Cristo. Pero la interpretación más ajustada es que se refiere a que Jerusalén, hermanos, hermanas, será una tierra de conflicto hasta el término del tiempo de los gentiles. Ya lo leíamos ahí en el comentario del hermano Evis Carballosa. El libro de Daniel habla de el tiempo de los gentiles, que comienza con la destrucción del templo de Salomón, ¿cierto? Y termina con la segunda venida de Cristo. Es decir, hoy día estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Vamos a destinar estos últimos minutos, porque el tiempo ya se nos fue, como un paréntesis. Ya hemos iniciado este estudio sobre el príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Pero abramos un paréntesis de lo que significa hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, que significa el tiempo de los gentiles. Tierra de conflicto, tierra de disputas, de enemistades, de odio en contra de esa ciudad amada por Dios que se llama Jerusalén. Y que nosotros lo hemos visto y lo vemos. Vámonos, hermanos, por favor, aquí a Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos a
creo, terminar en esta noche con este punto. Vamos a ir a Lucas capítulo número 21. Lucas 21. Verso 24. Mire, ponga atención lo que dice ahí en Lucas 21, 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y mire lo que dice, y Jerusalén será hollada, ¿por quiénes? Por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Note usted la precisión de las escrituras. Hay un marco de tiempo que se llama de los gentiles. Llegará un día en que se acabe el tiempo de los gentiles. Así como Dios ha tratado y va a tratar de manera individual con un pueblo específico llamado Israel, así también Dios está tratando a partir de la destrucción del templo de Jerusalén, nos referimos recién allá en el siglo X antes de Cristo, el templo de Salomón, hasta la segunda venida de Cristo, es el periodo de los gentiles. Mire, no perdamos eso, hermano, y volvamos a Daniel, pero en el capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 7, ¿qué es lo que dice? Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, note, todas estas cosas serán cumplidas. Hoy día estamos viviendo lo que dice aquí en el texto, la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Ya? O sea, esta es una profecía para la gran tribulación, pero en el texto vemos que ya el protagonismo del trato de Dios es para con los gentiles. El versículo que está diciendo que va a llegar un momento en que termine esa dispersión, ese anular al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y cuando eso ocurra, cuando sea reivindicado Israel, eso es lo que está diciendo el versículo 7, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, hay un tiempo en que Dios trata con los gentiles. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, dará por terminado ese tiempo y Israel será puesto en alto porque es el pueblo de Dios. Y Jerusalén será reivindicada porque es la ciudad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y, hermanos, apliquémonos para que todos estos estudios sean de beneficio para nosotros, porque son absolutamente consoladores para nosotros, hermanos, de lo que significa estar pisando un terreno firme. Nosotros no estamos caminando en un pantano. Todo lo que vemos, hermano, todo lo que usted ve en este mundo, esta debacle social, política, económica, de convivencia social, es parte de las profecías bíblicas. Y eso nos da, aunque no nos gusta verlo, pero nos da tranquilidad, que estamos pisando tierra firme. Estos estudios, hermanos, nos ayudan a eso. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tiene todos los elementos necesarios para nuestro peregrinaje. No solamente nos ayuda a vivir el presente, sino que nos hace comprender el pasado y las implicaciones futuras. Con justa razón, Pedro decía que tenemos la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida. En medio de un mundo de oscuridad, en medio de tantos cristianos que están ahora mismo debatiendo temas políticos, tu palabra profética nos ayuda a mirar más allá de la contingencia política, de la contingencia terrenal y temporal. Gracias, Padre, realmente te agradecemos con todo nuestro corazón por habernos dado estas profecías y además por darnos el entendimiento por tu gracia para ir comprendiendo las profecías y armando este hermoso puzzle que habla de lo que vendrá
de los eventos del porvenir. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Y quizás si teníamos concepciones erradas, distintas, que podamos vencer el orgullo para poder rectificar y alinearnos con tu palabra, con lo literal de tu palabra, con la armonía de interpretación de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, por sus aflicciones, por sus problemas, por los que están con poco ánimo, para que tú los alientes, para que tú nos guíes a todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en este tiempo de distanciamiento, en que no nos podemos reunir presencialmente, pero tú nos confirmas que tu palabra sigue libre, sigue cumpliendo tu propósito y nos sigue alimentando, exhortando, edificando, consolando, también amonestando y reprendiendo para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para aceptar tu palabra, tal cual ha sido dicha. Te lo suplicamos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.